Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre la situación de la clase media en Argentina que está siendo erradicada. Históricamente se ha dicho siempre que Argentina es un país de clase media y oficialmente ha dejado de serlo. No es la realidad, desgraciadamente, por la destrucción económica que se ha vivido durante los últimos años y que obviamente se ha acrecentado con las malas políticas actuales del gobierno, más el tema de la pandemia. Y como vamos a ver a continuación en diversos estudios, algunas noticias, hoy en día la realidad de Argentina es que hay más gente en la clase baja que en la clase media. Incluso la misma cantidad que hay en la clase baja equivale a la clase media más la clase alta. Y a medida que sigan avanzando los problemas económicos, vamos a ver seguramente dentro de unos pocos meses que ya ni siquiera sean iguales, sino que sea la dominante la clase baja, que haya más gente pobre o en el límite de la pobreza que gente que puede vivir bien, que puede llegar a fin de mes. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, miren esta noticia del día de hoy que dice: ¿cuánto resistirá la clase media argentina? Y la verdad es que vamos a ver a continuación que no está resistiendo ni va a resistir. Y antes de empezar a ver sobre qué habla esta nota, vamos a lo más complejo, lo más llamativo, lo que realmente tendría que ser una prioridad hoy en Argentina y que no se le está dando la importancia que corresponde, y es cómo se está destruyendo la clase media. Miren, en esta misma nota hay un gráfico que dice Pirámide Social Argentina 2020. De hecho acá dice que esto es al cierre del cuarto trimestre del 2020. Sin lugar a dudas, sabemos que la destrucción económica siguió estos meses en el 2021, así que todo lo que vamos a ver ahora está desactualizado y seguramente sea peor, seguramente sea todavía más trágico. Pero bueno, acá podemos ver arriba de todo que la clase alta representa solamente un 5%, la clase media alta, que dice C2, y la clase media baja C3, ambas, porque una es de 17% y la otra es el 28%, esto suma un 45%. Después si vamos a la clase baja superior, que dice entre paréntesis no pobre, es un 18,4%. Y la clase baja, pero en pobreza, es de un 31,6%. De acá se desprenden algunas cosas. Primero, como decíamos, clase media alta más clase media baja da 45%. Si sumamos clase baja superior con clase baja que está en pobreza, eso nos da un 50%. Tenemos que la población argentina en clase baja es un 50%. La población argentina en clase media es un 45%. Hay más gente sumida en la clase baja que en la clase media. Después, como decía al principio del video, si sumamos la clase alta con la clase media llegamos a un 50%, estarían igualadas. Y además, esto se podía decir, como veíamos antes, al cierre del cuarto trimestre del 2020. Hoy, 2021, sin lugar a dudas, debe estar mucho más alta la clase baja que la sumatoria de la clase media más la clase alta. Y otra cosa más, de este gráfico también se puede ver ahí muy visualmente, de todas las clases estudiadas, la que tiene mayor porcentaje es la clase baja en pobreza, un 31,6%. Hemos visto que ya se ha acabado esta historia de que Argentina es un país de clase media. No lo es, tenemos que entenderlo, tenemos que darnos cuenta que se está avanzando con una destrucción económica, social, brutal y que está llevando a la gente a la pobreza. Cada vez más gente cae en la pobreza y un país así es totalmente inviable. Antes de retomar la nota, porque también se analizan cosas muy interesantes, vamos a ver qué es lo que pasa en el resto de Latinoamérica. Recordemos, Argentina 45% de clase media, que además, algo que podría hablar horas en este video, pero no voy a tocar este tema porque ya lo tocaron otros temas. Las mediciones con las cuales también se considera la canasta básica en Argentina son muy distintas. Un clase media en Argentina tiene un sueldo bastante inferior a un clase media, por ejemplo, de Chile, Uruguay o de otros países. Pero miren esto por si nos queda alguna duda de la destrucción económica que se está llevando y que es muy distinto al resto de Latinoamérica. Miren, comparación de ingresos de clase media en Latinoamérica. En los primeros lugares, los que tienen la clase media más grande y con los mejores sueldos son Panamá, Brasil y Chile. De hecho, de este gráfico se desprende que Chile es el que tiene el PBI per cápita promedio más alto de toda Latinoamérica de la clase media. O sea, sin lugar a dudas, sería la mejor clase media de toda la región, de toda Latinoamérica, la de Chile. Y en segundo lugar está Panamá, que comparte también el ingreso promedio familiar que hay en el de Chile. Si bien el PBI per cápita promedio, por lo menos al momento de esta medición, era levemente más bajo que el de Chile. O sea, Chile, Panamá, los dos mejores en lo que se refiere a clase media. Sin embargo, sí es mayor el porcentaje de clase media en Panamá, 80%, como podemos ver a la derecha, el de Chile es de 70%. Pero si vemos el resto de los países, México, el porcentaje de la población en clase media es un 70%, Perú 70%, Colombia 70%,
Ecuador, Paraguay, Bolivia, Argentina un 45%. Estamos hablando de que casi que la mitad menos en proporción a su población. Mientras todos estos países que vemos en la región en general hace unos años tenían una clase media minúscula, fueron avanzando, fueron creciendo, fueron progresando. Algunos casos más llamativos y más excepcionales, como sin lugar a dudas el caso de Chile o el caso de Panamá, que crecieron su clase media de una manera exorbitante. Pero hemos visto cómo la clase media en Argentina está desapareciendo, se va a transformar en algo anecdótico y nos vamos a empezar a parecer cada vez más a Venezuela, en donde representa más o menos un 10% la clase media y está todo el país sumido en pobreza. Ese es el camino que estamos llevando y nos tenemos que dar cuenta, no nos podemos quedar callados, no podemos seguir viviendo esto como si no pasara nada, porque en algún momento no se va a poder vivir. Y estamos viendo que no es lo que pasa en la región, es un problema único y exclusivo de la dirigencia política argentina. Y volviendo a la nota de la cual se desprendía este estudio, escuchen lo que dice referente a la clase media y lo que sucedió el año 2020. Se empobreció, se le quitó capacidad de consumo, se acotó sus sueños y mutiló gran parte de sus expectativas. Eso es lo que está pasando con la clase media, se está acabando, se está destruyendo. Dice, los mismos datos del INDEC, que es la entidad encargada obviamente del gobierno, ni siquiera de un privado, de analizar todo esto, dice que muestra que la caída del poder adquisitivo de un hogar promedio fue del 11% el año pasado. Es un número gigantesco, es un 11% menos de lo que uno puede acceder, sea una vivienda, comprar comida, lo que sea. Y esto dice que medido en pesos, si lo medimos en dólares blue, fue mucho peor, una caída de un 43%. Es decir, se pudo comprar casi un 43% menos comparado con otros países de la región si dolarizamos todo para estandarizarlo. Y en esta nota además agregan, lo que ocurre es que las clases sociales en nuestro país se definen básicamente por dos variables, el empleo y la educación. Y el empleo obviamente se vio afectado, eso es un hecho. Dice que la tasa de desempleo creció 2 puntos, pasó del 8,9 en el cuarto trimestre del 2019 al 11 en el cuarto trimestre del 2020. Son números extremadamente altos. Después agregan algo también muy interesante, que es algo de lo cual también se habló durante muchos años en el país. Dice en la nota, es crítico comprender que por un lado la clase media está muy lejos de ser una sola. En la última década, la brecha entre la clase media alta y la clase media baja se venía agrandando. Es decir, cada vez hay una mayor desigualdad. En un país en el que siempre se ha hablado de que se está buscando la igualdad, nos estamos dando cuenta de que, por el contrario, se ha aumentado esta brecha de desigualdad gracias a las políticas nefastas de los políticos. Y por otro lado, si lo vemos desde la otra vereda, si consideramos que lo que estaban buscando los políticos era la igualdad, sí, pareciera ser que lo están logrando, pero igualdad de pobreza, igualdad para abajo, porque no se puede igualar para arriba. Eso es lo que han estado logrando. Sacar gente de arriba y mandarla para abajo. Sacar gente de la clase alta, de la clase media alta, de la clase media baja y tirarla cada vez más para abajo. Pobreza, pobreza y más pobreza. Y dice, siguiendo con la nota, el año pasado el problema además se agudizó. El total se mantiene, hacia el interior crece la fragmentación y las diferencias se consolidan. Repito, cada vez hay más diferencias incluso entre la clase media, que la parte más alta está desapareciendo también, mientras se ensancha la parte más baja de la clase media, y que es un pequeño paso para ir a la clase baja. Y además hay una distorsión impresionante también con la realidad. Escuchen esto, se hizo, como menciona en esta nota, un estudio para ver qué porcentaje consideraba de la población que era clase media y dio que el 85% piensa que es clase media y estamos viendo que nada más el 45% lo es. O sea que una de cada dos personas tienen una distorsión de su realidad, no saben realmente a cuánto equivale su sueldo, a cuánto equivalen sus ganancias. Y miren esta nota que dice, la clase media empobrecida, sus ingresos no superan los $500 por mes, que hemos visto en videos anteriores que capaz $500 equivale a el sueldo mínimo de muchos países de Latinoamérica que estuvimos nombrando hace unos segundos. Entonces se está destruyendo tanto a la clase media que pasa a ser un equivalente a una persona de clase baja o incluso clase pobre de un país limítrofe. Dice, cada vez es más difícil sostenerse dentro de esa categoría, la clase media, y algunos consumos habituales para este segmento se transformaron en un lujo. Las estadísticas oficiales también reflejan este fenómeno y cosas básicas como acceder a ciertos tipos de comida, a poder salir a comer afuera, a poder tener algún servicio, por ejemplo, internet, cosas que en el mundo hoy han pasado a ser básicas. Hoy la clase media argentina no está pudiendo acceder, cada vez está siendo más complicado. Y cada vez se escuchan más familias, más personas que históricamente pudieron acceder a un montón de cosas y hoy te están teniendo que recortar todo. Cosas incluso importantes como capaz una cobertura médica porque no la pueden pagar, si no, no llegan a fin de mes. Es elegir entre eso o poder comer. Y en esta nota dice,
La pandemia y el largo confinamiento, que fue de los más largos del planeta, el más largo en realidad, tuvieron efectos devastadores en la sociedad argentina. No solo cayeron en la pobreza más de 3 millones de personas, dejando al 42% de las personas en esa situación. También se le complicó y mucho la situación para millones de personas que integran la clase media. La caída de ingresos y la elevada inflación provocan que ese segmento de la sociedad en buena medida se haya transformado en una suerte de clase media empobrecida, o más coloquialmente, venida a menos. Y repito, ¿cómo podemos pretender crecer como país, ser competitivos en un mundo con tanta tecnología, con tantos avances científicos, en donde cada vez se requiere más conocimiento, cada vez se requiere más inversión, y acá tenemos una clase media que no puede ni comer, que pretendemos, como en cualquier otro país del mundo, sea la clase que sale adelante, que trabaja y que puede progresar, que crea empresas, que crea negocios, que crea innovación? En Argentina no va a pasar, no va a pasar si el promedio es de $500 y cuesta llegar a fin de mes. Es imposible vivir así. Y no solo eso, es imposible progresar, que es lo más importante de todo esto. Hoy en día estas brechas se están ampliando cada vez más a una manera acelerada. Imaginemos que si hoy es difícil competir de igual a igual con una economía como la de Estados Unidos, la Unión Europea, Asia, contra empresas que valen miles de millones de dólares, súper tecnologizadas, que antes capaz podíamos competir con precios de la carne, de la soja, pero hoy en día ya no está siendo ese el foco del mundo. Y si erradicamos nuestra clase media y tenemos un país de pobres, una clase media empobrecida que al final termina siendo una clase baja, y una clase baja que se termina transformando en una clase pobre, ¿cómo pretendemos competir contra el mundo? No va a haber chances. Y tenemos que revertirlo hoy. No podemos seguir esperando, no podemos seguir dando vueltas en el asunto. Se tiene que revertir esto hoy, se tienen que tomar las medidas necesarias ya mismo. No podemos seguir perdiendo tiempo, porque además en el medio perdemos gente. Mucha gente, lo hemos visto en videos anteriores, hay un éxodo. Gente que es todavía de la clase media, que tiene todas las ganas de progresar, tiene todo el conocimiento, la materia gris, tiene los estudios, está decidiendo irse del país. ¿Para qué se va a quedar acá si sabe que capaz no hay futuro? Entonces tenemos que cambiar de una buena vez esta mentalidad, o vamos a perder la oportunidad de que Argentina vuelva al camino del crecimiento. Es algo imprescindible. Pero bueno, me gustaría que me digan ustedes qué es lo que opinan de esta situación de Argentina, si creen que todavía estamos a tiempo de revertirla, qué es lo que habría que hacer. También me gustaría que ustedes opinen referente a esta situación de la clase media, si se consideran que están o no dentro de esta clase y cómo han visto que ha sido castigada. Y los que sean otros países que consideren que está pasando algo similar en sus respectivos lugares, también sería interesante que lo dejen para poder contrastar. Y bueno, si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.